Bienvenidos a nuestro episodio número 59 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca un tema de felicidad, el verdadero significado de la felicidad. Y para hablar de este tema, para empezar a irnos en todas las investigaciones que se han hecho de este tema, que por supuesto a todas las personas les debería de interesar y muchas veces es una búsqueda de esa felicidad. Hoy vamos a ver por qué y qué factores son los que contribuyen a crear un sentido de felicidad en tu vida, porque la felicidad no es que la busques o la obtengas externamente, es más que la generes internamente, y eso es lo que vamos a averiguar en todas estas investigaciones que se han hecho del tema de la felicidad. La felicidad es una construcción que puede ser subjetiva. Entonces, para hablar por eso de este tema, hay muchos estudios que vamos a revisar y el artículo que los resume y los revisa todos es de Martínez y Scott del 2014, In Search of the Meaning of Happiness, Through Flow and Spirituality. El journal es International Journal of Health, Wellness and Society y se publica en Chicago. Entonces, empecemos con ir viendo qué es la felicidad. Como lo mencioné, es una construcción subjetiva que se centra en la persona que contribuye al bienestar físico y mental y por supuesto ahorita vamos a ver que también espiritual. Las investigaciones indican que aquellos que son más felices durante su niñez son físicamente más saludables y viven más tiempo. Esas son las estadísticas y los estudios que se han hecho en el tema de la felicidad. La felicidad puede mejorar las relaciones y la calidad de vida de las personas, como lo sabemos, y estos investigadores desde 2005-2006 han encontrado que aquellos que experimentaron emociones más positivas reportaron estar muy felices. Eso en lo que se hace en las encuestas para medir la felicidad en sus vidas, tenían matrimonios, amistades y redes sociales más satisfactorias y también estaban más satisfechos con sus trabajos, tenían una mayor autoestima y estaban involucrados en sus comunidades, o sea, hacían algún tipo de ayuda comunitaria. Por lo tanto, es importante identificar que todos estos factores que están contribuyendo a la felicidad, lo que a su vez puede mejorar una sensación de bienestar y por supuesto te motiva a tener más integración en la salud general de tu cuerpo. La felicidad subjetiva es relativamente estable con el tiempo, eso es lo que también han observado varios de estos investigadores desde el 1994. Harker y Kellner en 2001 encontraron que las emociones positivas en la escuela, en la secundaria, estaban significativamente relacionadas con el bienestar 30 años después. O sea, si tu etapa de la secundaria fue positiva en términos generales, pues tienes una buena proyección para que 30 años después la felicidad te dure. Eso no quiere decir que si no fue tan feliz tu etapa de la secundaria no pueda ser feliz después, simplemente son estadísticas y mediciones de encuestas. La felicidad está determinada en gran medida por las experiencias individuales, eso es lo que hace la diferencia. Y puede depender de la estabilidad del contexto social de cada uno de nosotros. Muchas de estas investigaciones también sugieren que las personas pueden aumentar su nivel de felicidad realizando actividades significativas, o sea, que tengan realmente un propósito y que encuentren un significado en lo que están haciendo y desarrollando una perspectiva positiva de la vida. En 2011, Seligman, otro investigador, encontró que el bienestar se deriva de varios elementos que incluyen sentimientos positivos, que incluyen que estés
cómodo con tu vida, que sepas identificar tus emociones, que tengas actividades placenteras también, por supuesto, o sea, que busques esas distracciones también, compromiso, fluidez en tu vida, que dejes fluir las cosas, que no te eh, quedes como estancado, relaciones, logros y que crees un significado de lo que estás haciendo, que eso tiene que ver con la parte religiosa o espiritual o filosófica. Ahorita vamos a ver las distinciones y cuál importa más. El objetivo, entonces, de todas estas investigaciones y del resumen que se hizo fue examinar cómo dos de esos componentes que mencioné, que son el compromiso y cómo fluyes con la vida, y la creación de un significado, o sea, la parte espiritual, contribuyen a la felicidad. Esos dos son los más importantes que se han visto: fluir con la vida, comprometerte con lo que estás haciendo, que por supuesto significa encontrarle un significado, y tener una parte espiritual, reconocer que no somos seres solamente físicos, sino también y mucho más somos seres energéticos, seres espirituales. Entonces, ¿qué pasa en esta investigación? ¿Cómo se observa y se identifica y se estudia el fluir con la vida? El flujo o el fluir con la vida es un estado psicológico completamente agradable que puede aumentar la felicidad y la calidad de la vida si se practica con regularidad. El investigador más importante de la fluidez en términos de lo que estás haciendo y de cómo se te pasa el tiempo y no te das cuenta, eso es fluir con tu trabajo o fluir con lo que estés haciendo, fue un autor ruso de nombre un poco complicado, espero que no me trabe. Se llama Csikszentmihalyi. En 1975 él empieza a investigar toda esta parte de fluir con la vida. El flujo ocurre cuando una persona está completamente inmersa y enfocada en una actividad, y eso es lo que ha ido encontrando él. Las actividades que te permiten fluir implican patrones de acción que maximizan las recompensas intrínsecas e inmediatas para el participante. Inmediatas entre comillas, porque entrar a esa parte de fluir, de que te metas a una concentración pura y no te des cuenta de nada de lo que está pasando, implica que tengas una pasión por lo que haces, que te guste y que la dificultad no sea tanta. O sea, tiene que ser un balance de dificultad. Ahorita vamos a ver toda esa parte. Este autor ruso y sus colegas investigadores identificaron 9 dimensiones de la parte de fluir con la vida. Estos 9 dimensiones incluyen el equilibrio entre un desafío que tú percibes y tus habilidades, objetivos claros, una fusión de una acción y que estés consciente de lo que tienes que hacer, la concentración en tu tarea, un sentido completo de control, una pérdida de la autoconciencia. O sea, eso es que realmente no estás pendiente de todo el exterior, estás tan enfocado en tu tarea que nada te puede distraer. Es como cuando algunas personas o los niños se emboban en la televisión. Eso es, entre comillas, un fluir. Te metes en lo que estás haciendo, pero eso es en una tarea, eso es en tu trabajo, eso es en un deporte, eso es en actividades donde estás teniendo también un aprendizaje y estás teniendo una recompensa. También se altera el estado del tiempo, por eso no te das cuenta, y hay una retroalimentación inmediata y una personalidad autotélica. Ese es el concepto que ahorita vamos a introducir, que es una personalidad donde tú encuentras un
sentido de lo que estás haciendo, un significado, donde tu enfoque está en una actividad en lugar de cómo te afecta el ego. O sea, no estás concentrado en terminar la tarea y en cuántas personas van a aplaudirte por terminar la tarea o cuánto vas a ganar si estás haciendo un libro o cuánto vas a ganar también si estás creando una empresa. Eso no te importa. Lo que te importa es el compromiso que tienes tú de disfrutar lo que estás haciendo. Por eso es fluir, porque sueltas todo, incluido tu ego, y lo dejas ir y tú te enfocas en lo que estás haciendo. Y esa es una pasión que viene, por supuesto, viene de tu corazón y viene de encontrar lo que más te llena en la vida. No es fácil entrar en esos conceptos de fluir, pero todos hemos experimentado esta sensación en muchas de las actividades durante nuestras vidas y esas son las actividades que más nos llenan. Se ha encontrado un equilibrio entre un desafío, o sea, entre que sea complicado y tus habilidades para mejorar la experiencia de ese fluir. Si una persona tiene demasiados, o sea, es muy compleja la tarea, hay muchas variables, muchos retos que enfrentar. Entonces la persona, en vez de experimentar el fluir, experimenta una ansiedad. Sin embargo, si a una persona no tiene un reto y las tareas son muy simples, monótonas, pues simplemente se aburre. ¿Qué es lo que pasa tristemente en muchas empresas? ¿Y por qué pasa esto en las empresas? Pues porque la jerarquía, las personas que están arriba, sobre todo aquí sí, recursos humanos que tendría que estar pendiente de todas estas partes, incluidos los gerentes y los directores de todas las empresas, deberían de estar más pendientes de las habilidades, de los retos que las personas disfrutan. Y también donde pueden rendir mucho más, donde pueden ser productivos y no simplemente cumplir cierto número de horas, pero realizar las tareas mecánicamente, aburrirse y pues constantemente llegar a la frustración y por eso una rotación de personal y por eso también empresas que tristemente pierden la ética y pierden la capacidad de ver más allá de una inversión, más allá de lo que les van a regresar y ver también el escenario y el universo de los clientes y realmente estar pendiente de una satisfacción. Hay muy pocas empresas que realmente piensan éticamente y que piensan más en la persona, cómo quieren que esa persona esté beneficiada por su producto. Y eso es lo que necesitamos más. Si hubiera mucho más empresas de ese estilo, pues la gente tendría más felicidad en sus trabajos. Muchos estudios de toda esta parte de la felicidad indican que existe una relación positiva entre ese fluir y la felicidad. Los autores desde 1975, esta persona, el investigador ruso, y luego Lefebvre en 1988 encontró que cuanto más tiempo pasas en ese estado de fluir durante tu día, mayor es la calidad de las experiencias de vida y mayor es tu concentración, tu creatividad, las emociones positivas que estás produciendo. Entonces, no es nada más algo trivial, es algo tan importante que nos va a dar también salud física. Y eso es lo que también se ve en muchos trabajos. Desafortunadamente que muchas personas tienen esta recurrencia de enfermedades, pues porque no están a gusto, porque no le encuentran un significado, porque las tareas son mecánicas, porque lo están haciendo por cumplir un horario y porque desafortunadamente en estas jerarquías lo único que también les importa es el control que tienen de las personas. Y eso tiene que cambiar. Y esperemos que con esta transición que ahora vamos a tener entre trabajar más flexible y más ágil o trabajar más controlado y regresar y perder todo lo que en este proceso de transición se ganó.
Ahorita lo vamos a ir viendo. La espiritualidad se ha convertido en un enfoque reciente para los profesionales de la salud mental y para muchos que desean mejorar esa sensación de bienestar. Hay varios modelos que han identificado al espíritu como una fuente de energía central que permite que un individuo se comprometa con la vida. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, ya no es nada más esa recompensa que buscas, esa validación nada más, sino es realmente un sentido de servicio hacia la sociedad y hacia las personas, y es donde la ética, la compasión y todas esas, pues, emociones humanas que también nos hacen distintos de todos los demás mamíferos, nos dan mucha satisfacción en nuestra vida. Autores como John Caswell y Woolington en 1998 describen la espiritualidad como un componente central recíproco del bienestar general del individuo, más que como una dimensión independiente. O sea, es realmente encontrar internamente esa satisfacción de hacer las cosas. Eso es más la espiritualidad, estar satisfecho en tus pensamientos, en tus acciones, en físicamente cómo te sientes. Es un complemento de varias cosas. La espiritualidad también la definen otros investigadores, Myers y otros autores en el 2000, como la conciencia de un ser o la fuerza que trasciende los aspectos materiales de la vida y da un sentido profundo de totalidad o conexión con el universo. Y este concepto, si lo analizas un poco más, va muy aunado, va muy ligado al hecho de que somos parte divina, hechos a semejanza de Dios. Dios se define en muchas de las religiones como esa totalidad, está en todos lados, está en todas partes, está en todo lo que se creó y está, por supuesto, conectado con toda esa energía universal. Eso es también la espiritualidad, sentir que somos parte de esa creación, somos creadores de nuestra vida y creadores de todo lo que nos está pasando constantemente. No hay, ¿cómo se dice? Outsourcing de los responsables. O sea, no hay por qué buscar culpables, no hay por qué buscar victimizarnos ni pensar que la vida está en contra de nosotros. Simplemente es aceptar que nosotros estamos creando todo lo que nos está pasando. Una diferencia importante entre la religiosidad o la religión y la espiritualidad es que la religión a menudo se asocia con un nivel de participación en rituales, instituciones religiosas y comuniones o comunidades, perdón, de fe específicas. Y es ahí donde se divide a la gente, es ahí donde hay muchas, pues, polémica y roces entre las personas, porque simplemente cada quien defiende a su religión, pero eso causa una separación entre las personas. Mientras que la espiritualidad busca más centrarse en ti, centrarse en tu vida, en busca de una vida que realmente sea sagrada para ti y no está relacionada con lo que piensen los demás, ni nadie te está dictando qué es lo que tienes que hacer. Es en tus valores encontrar ese equilibrio y ese balance y hacerte responsable, no darle la responsabilidad a nadie más, simplemente ser algo mucho más expansivo, inclusivo, que no está separando ni está peleando por ser mejor o peor. Es algo único, es algo individual, es algo que tú buscas y es algo que tú solito vas encontrando ese contacto con ese creador que muchas personas, aun cuando son espirituales, le llaman Dios, otras personas le dicen universo. No importa el nombre, importa que tú te conectas con esa fuerza interior que tienes y de la cual estás también hecho. Hamilton y Jackson, otros investigadores en el 1998,
realizaron un estudio cualitativo de mujeres en profesiones donde tenían que ser, eran asistenciales, donde comprendieron sus concepciones de la espiritualidad. Y ellos llegaron a la conclusión de que la espiritualidad se compone de 3 cosas en ese estudio que se hizo. El desarrollo continuo de una autoconciencia, esa es la primera. 2, un sentido de interconexión con todas las cosas. Y 3, una relación con un poder o un propósito superior. Te desprendes de un ego. Te desprendes de un ego, te conectas con todos, haces una comunión con todos. Eso es lo más padre de la parte de espiritualidad. Y tienes un desarrollo de una autoconciencia, donde estás constantemente en búsqueda de un crecimiento, de ser mejor, de evaluarte, con quién, no de compararte, sino contigo mismo. Eso es lo más padre que puedes tener en la vida, porque para eso vinimos a este mundo. En mi humilde opinión, vinimos a crecer, vinimos a expandirnos, vinimos a aprender, vinimos a ser estudiantes y a ser esa parte de la vida donde realmente nos conectamos con lo demás, y lo demás incluye la naturaleza, incluye todos los seres vivientes y el respeto que le tengamos a esa naturaleza. Si así pensáramos, si esa parte espiritual, perdón, creciera más en nosotros, seríamos capaces de tener completamente otro planeta. En 2005, otros investigadores propusieron un modelo de flujo holístico de bienestar espiritual que considera que la espiritualidad es la energía vital que fluye en todos los demás aspectos de la vida de una persona. La espiritualidad se hace flexible y se contrae a medida que los aspectos de la vida se desequilibran. Sin espiritualidad y sin conciencia espiritual, la vida de un individuo puede ser completamente plana y no tener dimensiones, y ser ese batallar de todos los días donde las personas para empezar, se quejan de que ya empieza una nueva semana, de los lunes, que flojera. En martes, todavía les pesa. En miércoles, bueno, ya como se acerca el fin de semana, medio empiezan a ser un poco más felices. Jueves empieza a subir un poco el nivel de esa felicidad de que llegue el fin de semana. Y el fin de semana les dura nada, porque lo están ansiando tanto que ni siquiera lo disfrutan. Y ese es la vida de una persona que no tiene también ese bloque de espiritualidad, porque no encuentra significado en lo que está haciendo. Es algo mecánico su vida, es algo que constantemente nada más está haciendo por una retribución económica y nada más, nada más. Y hay distracciones, sí, que dan momentáneos placer, partes momentáneas de placer. Hay ciertas adicciones que dan también placer, pero realmente ese tipo de personas, pues que desafortunadamente es la gran mayoría, se desconectan de sí mismos, de esa energía de espiritualidad. De acuerdo con ese modelo, la espiritualidad se define por varios factores. Incluyen la creencia en una fuerza que organiza el universo, la conexión de uno con la naturaleza y con todos los demás, con otros individuos. La fe en una visión cósmica, individual, que no está comparando, que no hay reglas, que no hay rituales, que tú mismo creas tus rituales si tienes, y que hay un movimiento de tu compasión y de la capacidad de dar sentido a la vida y a la muerte también, porque te consideras también una persona mortal, y no es miedo, es un respeto y es ver a la muerte como una transición hacia ese modelo energético. Los estudios de varios de los estudiantes de secundaria y de la universidad indican que la falta de equilibrio entre un desafío, o sea, la complejidad, y las habilidades se relacionan negativamente con fluir, o sea,
entre más complejas las tareas en una escuela, pero no se promueven la adquisición de habilidades, pues también por eso muchos estudiantes no disfrutan el aprender, porque se les reta sin preocuparse o sin ver las habilidades que tienen. Simplemente se les dan cosas para una de dos, o aprender o a veces sufrir porque ni siquiera entienden y no le encuentran un significado y por eso se frustran y por eso no fluyen y por eso también nada más están por un papel en las escuelas. Si te das cuenta, estamos encontrando muchos puntos de por qué la gente no disfruta sus trabajos y por qué los niños y los jóvenes no disfrutan la escuela y el aprendizaje. Mientras toda esa parte de el fluir se relaciona positivamente con ser autónomo. Las expectativas que tú tienes de ser estudiante y la retroalimentación. Fíjate, qué importante. Retroalimentar es que también tus maestros te den esa aprobación de que estás haciendo bien las cosas, de que estás entendiendo. ¿Y cada cuánto vemos eso? No se ve, no se ve muy comúnmente. Los atletas han indicado que una actitud mental positiva, una preparación física, una orientación a objetivos contribuyen a ese estado de fluir. Y varios investigadores en el 2008 encontraron que para los atletas, cuando entran a ese flujo o a ese fluir, deben participar en un pensamiento positivo, en una preparación mental y una orientación hacia esa tarea, que es la visualización. Muchos atletas sabemos en las Olimpiadas, y si has tenido curiosidad de ver alguna entrevista con uno de esos atletas fuera de serie, como Michael Phelps, como Michael Jordan, como Djokovic o muchos otros, son atletas que tienen una integridad pura de su cuerpo, de todo lo que hacen. Tienen una conciencia y una disciplina impresionante que los hace visualizar las cosas y ver cómo llegan a esas metas mucho antes. O sea, se mueven a través del tiempo y ese es el fluir. Pierden el concepto del tiempo y ellos ya están ganando, ellos ya ganaron antes de entrar a una competencia. Esa es la visualización y ese es el poder que tienen estas personas de disciplinarse a ese grado. En un estudio donde se observaron los fenómenos que pasaban en artistas, ellos se descubrió que el fluir o estar en una zona de concentración es la sensación de una falta de esfuerzo, de confiar, una falta de conciencia de su cuerpo físico o del paso del tiempo. En los artistas es más eh, convertirse en lo que están haciendo, convertirse en un pincel y estar haciendo una pintura impresionante, una obra de arte, en esculpir, en una melodía, en lo que sea que estén haciendo, en escribir. Y realmente ahí puedo también intervenir en la parte, pues, personal. Cuando yo escribo, cuando yo me conecto con la parte de escribir y con este tipo también de sesiones, es donde el tiempo se pierde completamente, fluye toda la información y fluye toda la parte de qué es lo que se quiere transmitir a las personas de la mejor manera. Y esa es la parte de los artistas, donde fluyen y se convierten en esa tarea. Y por eso es que se crean esas obras de arte. La investigación sugiere que la espiritualidad contribuye a estados psicológicos positivos, por supuesto, porque estás teniendo algo más allá de tu ego. No estás basándote simplemente en compararte con nadie más. Estás más ocupado de tu vida, tu crecimiento, tu aprendizaje. Y eso hace que en varios entornos de tus actividades tengas satisfacción. La espiritualidad puede mejorar la capacidad de los atletas para entrar en ese fluir, en una zona. Eso es lo que también se ha observado.
También se ha relacionado con la creatividad y la expresión artística. 145 participantes en este estudio del cual estoy hablando, que incluye muchos otros que ahorita he ido citando, hizo una investigación en esos 145 estudiantes, 71 mujeres, 74 hombres, o sea, muy parejo, fueron reclutados a través de un muestreo al azar de una pequeña universidad pública de 4 años y de aproximadamente 5,000 estudiantes y de la comunidad que también los rodeaba, ubicada en la costa oeste de los Estados Unidos. Las edades de estas personas iban desde los 17 años hasta los 81. O sea, es un buen grupo de población con edades muy variables y también con etnicidades muy variables. Hay 16% de personas caucásicas, 16% de latinos, 10% de isleños asiáticos del Pacífico, 8% de una etnia racial mixta, 4% afroamericanos y 5% restantes identificados como griegos, italianos, judíos e iraníes. O sea, prácticamente de todo el mundo y de varios continentes o de los 5 continentes se observaron personas. Los hallazgos generales para ver estos 3 componentes de la espiritualidad, que es fluir, espiritualidad y la parte del compromiso, son lo que vamos a ir viendo. Los hallazgos generales indicaron que aquellos que eran más espirituales y participaban en la fluidez a través de actividades atléticas eran más felices. Muchas veces vemos atletas que están rezando o están haciendo esa señal hacia arriba o están agradeciendo y no tiene que ver con una religión, tiene que ver con la espiritualidad y lo agradecen antes y después de una participación. Quizás esto pueda ser relacionado con una mayor conexión entre mente, cuerpo y espíritu, lo cual también los griegos predicaban mucho y de ahí nacen las Olimpiadas. Mientras se participa en una actividad atlética, la espiritualidad contribuyó a la felicidad más allá que fluir y el entorno de la actividad. Fíjate qué importante es la parte espiritual, lo que sugiere que es un componente clave para el bienestar general. Y estos hallazgos están respaldados por muchas investigaciones anteriores que por supuesto ya hemos ido mencionando, que indican que la espiritualidad conduce a una mayor felicidad y a un bienestar general. Los resultados también indicaron que quienes participaban en actividades deportivas tenían un mayor equilibrio entre un desafío, entre percibir el reto y las habilidades que quienes participaban en actividades artísticas o académicas. Curiosamente, entre los que participaron en actividades académicas, los profesores, porque también incluía profesores, esta muestra, no nada más eran estudiantes, informaron tener un mayor equilibrio entre el reto y las habilidades que los estudiantes, por supuesto porque había más madurez en las personas. Para aquellos que hacen arte, tocan música o reciben comentarios inmediatos de lo que están haciendo, esta parte de la espiritualidad puede obstruir su capacidad de fluir, lo que puede disminuir los niveles de creatividad y felicidad. Por otro lado, en actividades intelectuales o físicamente desafiantes, mantener un equilibrio entre el desafío y las habilidades, tener metas claras y recibir retroalimentación inmediata son importantes para poder hacer ajustes para mejorar el desempeño. Y aquí en la parte de los artistas no es la parte espiritual, es la parte más bien de que ellos, entre más conscientes son de que va a ser difícil la tarea, más frustración puede haber. Entonces no es bueno que sepan tanto la dificultad de lo que van a hacer.
Los datos cuantitativos son congruentes con muchos hallazgos preliminares de varios grupos en que los artistas describieron el fluir como una salida emocional, espontánea e inesperada, mientras que los que eran académicos describieron fluir como un proceso que ocurre solo después de estar completamente preparado para ese desafío en particular. En general, los participantes en actividades deportivas indicaron que eran más felices que los que participaban en actividades artísticas. Entonces, globalmente, en esta muestra. En entrevistas de grupos anteriores, los atletas describieron el fluir como una experiencia emocional positiva, mientras que los artistas describieron el fluir como un sentimiento intenso, que consiste en emociones positivas y negativas expresadas a través de varias salidas creativas. Y lo vemos en muchas obras de arte, de música, de pintura, de escribir, de todas las disciplinas del arte. Hay más mezcla de este tipo de emociones, o sea, ahí hay un balance más entre la parte feliz y la parte oscura. ¿Por qué? Porque hay más campo que abarca la parte artística. Estos hallazgos sugieren que los atletas pueden ser naturalmente más felices cuando se involucran con el fluir, mientras que los artistas pueden utilizar su creatividad para liberar emociones extremas de felicidad o tristeza a medida que se van sumergiendo y se enfocan por completo en lo que están haciendo de la parte artística. Una personalidad autotélica, acuérdate que la personalidad autotélica tiene que ver con encontrar un significado de lo que estás haciendo, también se relacionó significativamente con la felicidad. Por supuesto, si sabes el significado de lo que estás haciendo y te gusta, pues eres más feliz. Y esto argumenta que las personas pueden aumentar sus niveles de felicidad al realizar estas actividades que son significativas para ellos. Por eso es esta parte que pues tristemente se hace más comercial, pero es una realidad y está científicamente comprobado que buscar lo que más te gusta es ser más feliz. Si tu trabajo lo haces haciendo lo que más disfrutas, además de hacerlo mejor, además de tener más calidad, además de ser más productivo, además de entrar a este fluir con la vida, eres más feliz. Y estos hallazgos sugieren que hacer actividades por hacerlas, pues no es un buen consejo ni es un buen ingrediente para la felicidad. Si encuentras significado en lo que estás haciendo, entonces vas a tener más felicidad. Seligman, este investigador en 2002, descubrió que las personas obtienen felicidad auténtica de actividades que se ajustan, que se acoplan a las fortalezas específicas expresadas a través de esa personalidad donde encuentras un significado. Cuando encontramos un significado en lo que estamos haciendo y además tenemos habilidades específicas para esa tarea, pues por supuesto que va a ser una felicidad mucho más alta, mucho más extrema. La espiritualidad es el factor más importante que contribuye a la felicidad. Eso es lo que hemos visto en varios estudios y en este en particular. Los hallazgos sugieren que participar en actividades donde haya un significado puede ser más importante para encontrar la felicidad. Y no es que la encuentres, es que la generas. Cuando estás en esas actividades, esa felicidad viene internamente y es también relacionado con toda la química de neurotransmisores y de hormonas que estás produciendo. Porque cuando estamos haciendo lo que nos gusta, cuando estamos hablando de lo que nos gusta, simplemente internamente es una farmacia que estás creando para darte felicidad, para estar contento con lo que haces, para trascender más allá de cuántas vistas voy a tener si estoy haciendo esto. Si les hago foto a mi comida, esas son tonterías. En cambio, cuando estás conectado con un significado, cuando estás creando algo para
ayudar también a los demás, para volverte alguien de servicio, que es la parte espiritual, entonces dejas el ego, te desconectas del resultado, pero te apasiona tanto que te da felicidad por más tiempo. Esa es la fórmula, si es que hay una fórmula, y es generarlo, es interno, es lo que tú haces, son tus decisiones, es cómo ves la vida y es simplemente ir creando poco a poco esa felicidad. Entre más cosas vas acoplando a lo que te gusta. Hacer que la vida tenga sentido implica sentirte conectado con algo externo o más grande que tú. Número 2, buscar una mayor profundidad y significado en tus propias experiencias. Analizar lo que haces, pensar lo que haces, lo que dices, cómo ves tu vida. Y eso lo puedes hacer cada día con un análisis de cómo te fue en tu día, de qué emociones tuviste, de si hiciste bien o mal algunas cosas, y no para latigarte y no para victimizarte, sino para ser mejor el otro día. Cosas súper simples que puedes hacer y que no te toman más de 5, 10, 15 minutos, depende qué tan profundo te quieras ir, y que por supuesto gastas 5 veces más tiempo en redes sociales que en hacer este análisis que te va a hacer más feliz y mucho mejor persona. Y por supuesto, el número 3 es adaptarte a eventos en la vida que te desafían en el sentido de un significado. O sea, todo lo que nos pasó de este tipo de pandemia, encierro, etcétera, nos hizo pensar en la vida, nos hizo pensar en si realmente lo que hacíamos lo disfrutábamos, nos hizo pensar en la familia, nos hizo pensar en la pareja, nos hizo pensar en nuestros hijos, nos hizo pensar en mil cosas. Si tomaste el tiempo de pensar, si nada más te dedicaste a ver la basura de noticias que había, pues imagínate el daño que le hiciste 2 años a tu cerebro y a tu cuerpo, porque lo que absorbe tu mente en estímulos se transforma en una química pobre, en una química que te va a dar enfermedad, porque te está desequilibrando, porque te está conectando con emociones negativas. Por eso es tan importante ser consciente de lo que consumes, no nada más en comida, sino en estímulos y en personas, de quién te rodeas. Todo eso es la felicidad. Seligman, por último, en 2011 descubrió que la creación de un significado espiritual te permite como persona tener un sentido de pertenencia a algo más grande que la vida y a conectarte con ese propósito de ayudar a los demás y de identificarte con todos los demás seres vivos y de respetar la naturaleza y de dejar ese tipo de ambiciones bobas o adicciones bobas. Así que te lo dejo para reflexionar, para pensar, y espero que esta, pues, cátedra de felicidad y de todo lo que implica ser feliz, pues lo tomes como algo para crecer, para realmente pensar en tu vida globalmente, sin ofuscarte, sin sentirte ansioso porque son muchas cosas. Es poco a poco. Y puedes ver este video y lo puedes pausar y puedes escribir algo porque hay muchísima información que si realmente la aplicas vas a hacer una obra de arte de tu vida. Espero te haya ayudado. Si te hice pensar, si te gustó, déjame comentarios, ayúdame a mover esta información, porque más gente merece entender que la felicidad está adentro y no afuera, y que cualquiera de nosotros la puede generar más y más. Y no es perseguir la felicidad, simplemente es encontrar qué actividades, qué cosas y esa espiritualidad para crear un núcleo, una burbuja de felicidad. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas excelente día. Bye.